El arrepentimiento no aparece en el momento en que te vas. Aparece en el silencio que sigue después de que se dan cuenta de que no vas a volver. A veces, el sonido más aterrador en una ruptura no son los gritos, los llantos o el portazo. Es el silencio que permanece después, el tipo de silencio que no grita venganza, sino que susurra evolución. Y amigos, esta es la verdad. Esta es la verdad. Todavía no se arrepienten de haberte perdido, pero esa es la palabra clave. Sin embargo, es solo cuestión de tiempo. Oigan, amigos míos, imaginen esto. Ustedes son un fuego. Al principio, ellos disfrutaban de su calor. Entonces, un día se acostumbraron demasiado a él. Y pensaron que podían alejarse y que ustedes seguirían ardiendo por ellos para siempre, esperando. Pero lo que no se dieron cuenta es que el fuego no suplica que lo mantengan. O crece o se apaga por sí solo. Y la versión de ti que una vez brilló para ellos ya no existe. Porque ahora no eres la chimenea de la que se alejaron. Eres el incendio forestal al que no pueden escapar. Seamos realistas. Cuando se alejaron, parecían felices, despreocupados, publicando historias, llamando la atención, fingiendo que nunca sintieron nada. Y tú, eras el que tenía los pedazos. Pero esa es la mayor mentira en la que todos caemos, pensando que su paz inicial significa que nunca sentirán remordimientos más adelante. Pensamos que, solo porque ahora están sonriendo, nunca extrañarán lo que tuvieron, que si no nos envían un mensaje en una semana, nos han olvidado. No, así no es como funciona. El arrepentimiento no llega con la despedida. El arrepentimiento es como una sombra. Aparece cuando se apagan las luces. Al principio están rodeados de distracciones, caras nuevas, risas estruendosas, euforia temporal. Pero todo eso se desvanece. Y cuando lo hace, el silencio que dejaste atrás habla más alto que todos ellos. Te extraño, nunca dijiste nada. Ahí es cuando llega el arrepentimiento, no porque hayas dado un paso adelante, sino porque no lo hiciste. Verán, amigos, la mayoría de la gente espera que te rindas, que seas el buen chico que espera, que se queda estancado, que deja la puerta abierta por si acaso. Pero cuando no persigues, cuando desapareces, no por amargura, sino por poder, le das la vuelta al guión. De repente, ellos ya no tienen el control. De repente, tu silencio se convierte en una pregunta que no pueden responder, y cuanto más tiempo pasa, más se dan cuenta de que ya no estás donde te dejaron. Estás muy por delante, inalcanzable, intocable. Esa es la belleza de las consecuencias tardías. No tienes que forzar nada, no tienes que demostrar nada. Simplemente evoluciona en silencio, sin descanso, estoicamente, hasta que la versión de ti que dejaron atrás sea un extraño. Y la versión en la que te has convertido es el hombre al que nunca volverán a tener acceso. Así que quédate conmigo, porque en este video vamos a analizar por qué aún no se arrepienten de haberte perdido, cómo el silencio juega a tu favor y qué puedes hacer para que tu evolución sea la respuesta más contundente que nunca esperarán. Recuerda esto, el arrepentimiento lleva tiempo, pero el poder se muestra al instante, y en el momento en que dejas de perseguir es cuando empiezas a convertirte en quien eres. Escríbelo en los comentarios. Yo no persigo, evoluciono. Dale a me gusta a este video. Suscríbete si aún no lo has hecho y quédate conmigo. Vamos a cambiar para siempre tu forma de ver las rupturas. Número 1. Su comodidad es temporal, pero tu crecimiento es permanente. La comodidad que sienten ahora mismo no es una victoria real. Es solo el silencio antes de la tormenta de su propia toma de conciencia. Hablemos de algo que duele un poco. Todavía no están sufriendo, y sé que eso es lo que lo hace peor. Tú estás sentado en silencio,
luchando con los recuerdos, ahogado en preguntas. Y ellos están ahí fuera sonriendo, riendo, actuando como si nada hubiera pasado. Se siente injusto, ¿verdad? Como si fueras tú quien más dio y más perdió, como si de alguna manera ellos estuvieran ganando. Pero hay algo que aún no ves. Su comodidad no es la meta, es un retraso, es una paz prestada, y siempre tiene un precio. ¿Alguna vez has visto a alguien salir de una casa cálida a un día soleado sin darse cuenta de que se avecina una tormenta? Así están ellos ahora mismo. Se sienten libres porque han salido de la conexión, de tu constancia, de tu presencia. Pero lo que no se dan cuenta es de que han abandonado su refugio y que ese calor que sentían no era el sol, eras tú. Amigos, aquí está la parte retorcida. Cuando alguien se marcha, no se alejan sintiendo la pérdida total. No inmediatamente. Se alejan con una historia en la cabeza. Una historia en la que ellos son los fuertes, los héroes, los que te han superado. Y en esa versión creen que seguirás orbitando a su alrededor, esperando, deseando, observando. Pero la historia cambia cuando el tiempo empieza a alargarse y no hay rastro de ti, ni mensajes, ni llamadas, ni reacciones. Ahí es cuando la ilusión se rompe. Ahí es cuando la comodidad empieza a pudrirse y convertirse en confusión. Y la confusión es el primer paso hacia el arrepentimiento. Pero ahora mismo no sientes ese poder, ¿verdad? Te sientes olvidado, reemplazado. Te preguntas, ¿cómo pueden dormir tan tranquilos mientras yo estoy aquí intentando reconstruir mi alma? ¿Por qué parece que ellos prosperan mientras yo me desmorono? ¿Era yo el único que lo sentía de verdad? Estas preguntas te corroen y si no tienes cuidado, te convencerán de que los persigas, de que rompas tu silencio, de que les des la validación de la que ellos se alejaron. Y esa es la trampa, esa es la mentira. Escúchame, no están prosperando, están distraídos. Y la distracción es una droga. Te adormece, pero no te cura. Mientras tanto, tu dolor es real. Es el dolor bueno, el que te obliga a crecer, el que te fortalece, tanto espiritual como emocional y mentalmente. Ahora estás en el fuego, pero te están forjando de nuevo. Ellos solo están huyendo de las llamas, y eso es lo que hace que tu crecimiento sea tan poderoso. No es ruidoso, no es para aparentar. No estás ahí fuera tratando de demostrar nada a nadie. Estás en las sombras, afilándote. Puede que aún no sientan la pérdida, pero la sentirán. Cuando la atención se desvanezca, cuando la emoción se apague, cuando la nueva distracción deje de brillar, entonces llegará el silencio. Y en ese silencio mirarán atrás y no encontrarán al mismo hombre. Porque no te quedas quieto, no te quedas atrapado en el recuerdo, no esperas a que se den cuenta de tu valor. Ya estás construyendo el tipo de vida que hace que su ausencia sea irrelevante. Eso es lo que les asusta, aunque no lo sepan. Sin embargo, hay una cita que me encanta. No te preocupes cuando actúan como si no les importara. Preocúpate cuando empieces a actuar como si no los necesitaras. Ahí es hacia donde te diriges. Eso es lo que este dolor está produciendo en ti. Una versión de ti que no necesita validación para sentirse valiosa. Una versión que no se derrumba. Cuando no regresen, una versión que se mantiene tan erguida que su arrepentimiento se vuelve inevitable. Es difícil, lo sé, porque en tu cabeza parece que ellos han ganado, que su historia ha terminado bien y la tuya se ha desmoronado. Pero, ¿y si te dijera que esto es solo el primer capítulo? ¿Y si te dijera que este silencio, este espacio, este dolor, son tu capullo, y que cuando salgas de él, ni siquiera reconocerán al hombre en el que te has convertido? No estás aquí para competir con su línea temporal. Estás aquí para superar su historia.
Esa comodidad que sienten ahora es un pico falso. La vista es agradable hasta que se dan cuenta de que la escalada ha terminado y están solos en la cima. Tú, en cambio, apenas estás empezando. Así que respira en silencio. Deja que te moldee. Deja que su comodidad los arrulle en la complacencia, mientras tu incomodidad alimenta tu evolución. Deja que el tiempo haga lo que siempre hace. Revela, pone a prueba y siempre trae consecuencias justo a tiempo. Y cuando llegue ese día, cuando el arrepentimiento finalmente les dé un golpecito en el hombro, no será porque les enviaste un mensaje, no será porque les suplicaste, será porque te convertiste en la versión de ti mismo a la que ellos nunca volverán a tener acceso. Escríbelo abajo. Si sientes esto, yo crezco en silencio. Escríbelo. Muéstrales. Muéstrate a ti mismo. Muestra al mundo que te rodea que esta versión del dolor es solo el comienzo del poder. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación lo cambiará todo. Número 2. No estás paralizado. Estás evolucionando en silencio. Creen que estás estancado en el pasado, pero en realidad solo estás callado mientras te conviertes en alguien a quien nunca volverán a reconocer. Aclaremos una cosa. No abandonaron al hombre en el que te estás convirtiendo. Abandonaron la versión de ti que creían que seguiría siendo la misma. La versión que aún dudaba de su valía, que daba demasiadas oportunidades, que perdonaba cosas que deberían haber sido lecciones, no patrones. Esa es la versión de la que se alejaron. Pero aquí está el giro. Esa versión de ti ya no vive aquí. En este momento, ellos creen que sigues en ese mismo espacio emocional. Te dejaron ahí sentado preguntándote qué salió mal, esperando que volvieran. Creen que estás paralizado, pero lo que no ven es lo que está pasando bajo la superficie. Mientras ellos ven historias y persiguen el ruido, tú estás en las sombras, reconstruyendo toda la base, sin hacer ruido, sin que nadie lo vea, solo de forma constante, día tras día. No estás fingiendo tu curación, la estás viviendo. Imagina esto, hay un volcán. En la superficie parece que no pasa nada, solo una montaña tranquila, pacífica, inofensiva. Pero en las profundidades la presión va aumentando, el calor va en aumento, el cambio se acerca y cuando se produce la erupción no pide atención, la exige. Ese eres tú. No haces ruido, pero te estás volviendo innegable, en silencio, estoicamente. Y eso es lo que nunca tuvieron en cuenta. Verás, cuando alguien se aleja, se inventa una historia en su cabeza sobre quién eres. Congelan tu imagen en el momento en que te dejaron, como si pusieran pausa a una escena de una película. Creen que sigues siendo el mismo, que seguirás respondiendo a sus mensajes, que seguirás preocupándote, que siempre serás una opción si alguna vez cambian de opinión. Pero lo que no saben es que el tiempo está borrando esa versión, cada día que pasan lejos. Cada momento que eliges ser tú mismo, en lugar de la nostalgia, esa vieja versión muere un poco más. ¿Y qué surge en su lugar? ¿Algo para lo que no estarán preparados? Es fácil para ellos sentirse poderosos ahora mismo, porque creen que siguen viviendo gratis en tu mente, que en el fondo les estás esperando. Pero el silencio real, el que se construye con intención, no con orgullo, es lo más aterrador que puedes darle a alguien que espera tener el control, porque no saben cómo interpretarlo. No saben si estás sufriendo, si has seguido adelante, si solo estás esperando el momento adecuado para volver o si has terminado para siempre. Esa confusión es el comienzo del cambio. Cuanto más evolucionas, menos te reconocen. Y cuanto menos te reconocen, más incómodos se sienten. Porque ahora no están seguros de poder volver, aunque quisieran. Y eso
es lo que empieza a desencadenar el arrepentimiento tardío. Pero no se trata de venganza. No estás evolucionando para hacerles sentir pequeños. Estás evolucionando porque por fin te has dado cuenta de que estabas dando demasiado de ti a personas que no sabían valorarlo. Esa versión de ti, la que ellos dejaron. Él necesitaba respuestas, cerrar el capítulo, quizá incluso una segunda oportunidad. Pero la versión en la que te estás convirtiendo, él no necesita nada más que tu progreso. Y esto es lo que pasa con el progreso real. Es aburrido de ver, es lento, es invisible al principio. Por eso piensan que no está pasando nada. Pero un día levantarán la vista y no solo te verán diferente, te sentirán diferente. Tu energía, tu presencia, tu voz, tus límites, la forma en que entras en una habitación, como si no le debieras una explicación a nadie. Se darán cuenta de que el hombre que recuerdan ya no existe, y esa revelación les impactará más que cualquier mensaje que nunca les hayas enviado. No estás estancado, estás creciendo, y lo mejor es que no tienes que demostrárselo a nadie. No tienes que anunciar tu curación. Solo tienes que convertirte en alguien en silencio, sin descanso y sin disculparte. Ahí es donde reside el poder, no en mostrarles tu crecimiento, sino en alejarte tanto de la versión que conocían, que su única opción sea extrañar a alguien a quien nunca volverán a ver. No les debes un asiento en primera fila para ver tu transformación. Si no pudieron ver tu valor cuando lo tenían tan cerca, no se merecen ser testigos de tu evolución desde la distancia. Deja que se queden con la versión de ti que recuerdan, mientras tú construyes una versión que ni siquiera tú conoces todavía. Escríbelo en los comentarios. Si te sientes así, evoluciona en silencio. Deja que crean que estás congelado. Deja que crean la historia que escribieron. Porque mientras ellos están atrapados en el pasado, tú estás construyendo un futuro del que nunca formarán parte. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación te mostrará exactamente cómo el silencio se convierte en el mensaje más fuerte que jamás recibirán. Número 3. Solo te lamentan cuando se dan cuenta de que eres irreemplazable. No te extrañan cuando se van. Te extrañan cuando finalmente conocen a todos los que no son tú. Hablemos de algo que la mayoría de la gente nunca admitiría en voz alta. Al principio no se arrepienten de haberte perdido, porque creen que pueden reemplazarte. Se alejan creyendo que el mundo está lleno de mejores opciones. Alguien más divertido, más emocionante, menos complicado. Alguien nuevo, alguien más fácil. Y al principio creen esa mentira con todo su corazón. Creen que lo que les diste era común, que la lealtad, la consistencia, la forma en que te mostrabas, les esperará de nuevo en la siguiente persona. Se dicen a sí mismos que el amor es fácil, que la conexión está en todas partes, que lo que tenían contigo no era raro. Solo lo sentían así porque estaban acostumbrados al caos antes de ti. Creen que pueden volver a encontrarlo rápidamente, sin esfuerzo, sin dolor. Y por eso al principio no hay arrepentimiento, solo alivio, solo curiosidad, solo distracción. Pero esa comodidad no dura, porque el tiempo revela lo que las emociones intentan ocultar. Ves a gente en las primeras semanas que parece que brillan, tienen mucha energía, su teléfono está lleno de conversaciones, sus noches están llenas de ruido. Pero eso es todo, es ruido. Y en el momento en que el ruido se apaga, comienza la comparación. Empiezan a notar la diferencia, esa nueva persona. Quizás son divertidos, pero no escuchan como tú lo hacías. No entienden su silencio, como tú solías hacerlo. No se sienten tan seguros, no se sienten tan reales. Y eso les golpea no de golpe, sino en oleadas. Les golpea en las pequeñas cosas, en los silencios incómodos en los que tú sabías exactamente
qué decir. En las conversaciones en las que nadie iguala tu profundidad. En las noches, cuando se ríen, pero aún se sienten solos. Ahí es cuando se planta la semilla del arrepentimiento. Porque ahora no solo están comparando personas, están comparando energías. Y la energía no miente. Les trajiste paz. Incluso cuando ellos eran un caos, tú seguías tranquilo, seguías firme. Eras su ancla y ellos no lo sabían. Porque la mayoría de la gente no reconoce lo excepcional hasta que ve lo común, disfrazado de llamativo, hasta que prueban la atención y se dan cuenta de que no es lo mismo que la conexión. Y ahí está el giro. Nunca debiste ser la persona de la que se alejaron. Se suponía que ibas a ser con quien construyeran, pero no lo vieron, o tal vez no estaban preparados para ello. En cualquier caso, se marcharon, y ahora se están dando cuenta de que lo que encontraron no es su hogar. Es como un refugio temporal. Se siente como una distracción. Se siente como si todos los demás solo estuvieran tratando de ser algo que tú ya eras. Pero aquí es donde se pone más profundo. Cuando empiezan a darse cuenta de tu valor, ya es demasiado tarde, porque no te quedaste estancado esperando a que te entendieran. No suplicaste que te vieran. Evolucionaste y ahora te has convertido en el estándar. No solo te extrañan, sino que empiezan a medir a los demás por ti. Ese es el peor tipo de arrepentimiento, darte cuenta de que te alejaste de algo que no puedes reemplazar, que no importa cuántas citas tengan, no importa cuántos cumplidos reciban, hay algo que falta, algo que no se dice, algo que solo existía en el espacio que ocupabas. E incluso, si nunca lo dicen, lo sentirás en la forma en que rondan tu mundo sin entrar, en la forma en que ven tus historias pero no hablan, en la forma en que te envían pequeños mensajes disfrazados de preguntas inofensivas. No buscan un cierre, buscan confirmación. Intentan averiguar si han seguido adelante, si alguien más ha conseguido la versión de ti que ellos nunca entendieron del todo. Pero esta es la verdad. No se merecen al hombre en el que te has convertido, porque el hombre que eres ahora no está esperando, no está atrapado en el pasado, no está esperando a que entren en razón. Está centrado, desapegado, construyendo algo real, algo inquebrantable, y lo está haciendo por sí mismo. Así que no se arrepienten de haberte perdido al principio, pero cuando empiecen las comparaciones, cuando el silencio se apodere de ellos, cuando su nueva libertad se sienta más como soledad, es cuando se darán cuenta de que no eras solo un capítulo, eras toda la historia. Déjalo en los comentarios. Yo soy el estándar, porque tú lo eres. No eras perfecto, cometiste errores, pero te mostraste tal y como eras, auténtico y dispuesto a crecer. Y ese tipo de presencia no se desvanece, resuena. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte vamos a analizar exactamente cómo tu silencio se convierte en la presión que nunca vieron venir. Número 4. Tu ausencia crea la presión que nunca esperaban. No es el ruido lo que los persigue, es el silencio que dejaste atrás, porque en ese silencio se dan cuenta de que ya no estás emocionalmente disponible. Hablemos de la parte que nadie ve venir, el silencio después de la tormenta, las verdaderas secuelas, la parte en la que todo se ha quedado en silencio. No más discusiones, no más hablemos, no más persecuciones, explicaciones, demostraciones. Solo quietud. Y, amigos míos, déjenme decirles que esa quietud es donde nace la presión, no de lo que dices, sino de lo que no dices. Cuando alguien se aleja de ti, espera algún tipo de reacción emocional. Es lo habitual. Piensan que vas a reaccionar, que tal vez llorarás, que tal vez publicarás citas crípticas, que tal vez enviarás ese mensaje final preguntando por qué. Porque eso es lo que hace la mayoría de la gente. Es a lo que están acostumbrados.
Caos emocional. Una señal de que todavía importan. Una señal de que todavía tienen poder, de que todavía estás orbitando a su alrededor. Pero cuando te quedas callado, no frío, no falso, sino verdaderamente en silencio, les confunde, porque ahora no controlan la narrativa, no saben cuál es tu postura, no pueden predecir tu próximo movimiento, y ahí es donde empieza a acumularse la verdadera presión. Verás, tu ausencia no solo significa que dejaste de enviar mensajes de texto, significa que les quitaste el acceso, su suministro emocional, su red de seguridad favorita. Y eso es algo para lo que la mayoría de la gente nunca está preparada. Pensaban que podían irse y seguir viviendo en tu cabeza, seguir apareciendo y desapareciendo como si nada hubiera cambiado, seguir siendo el centro de tu atención, sin hacer nada para ganárselo. Pero cuando tu nombre deja de aparecer en sus notificaciones, cuando ya no ves sus historias, cuando desapareces sin rencor, sin juegos, sin ruido, es cuando sienten el cambio. Porque el silencio no es vacío, es una declaración, es un mensaje que grita: no estoy suplicando que me escuchen, estoy ocupado convirtiéndome en alguien a quien ya no pueden acceder. Y cuanto más se prolonga el silencio, más pesado se vuelve. Para ti es paz. Para ellos es confusión. ¿Por qué no has contactado? ¿Estás viendo a alguien más? ¿Por fin te has dado cuenta de tu valía? Estas preguntas empiezan a resonar. Al principio las ignoran, pero con el tiempo se acumulan, porque la gente no soporta la incertidumbre, sobre todo cuando antes estaba segura de tu amor. Amigos, esta es la verdad. La mayoría de la gente subestima lo que realmente significa la ausencia. Creen que el silencio es debilidad, que si no dices nada es porque sigues sufriendo. Pero el silencio no significa que estés destrozado. El silencio significa que te estás reconstruyendo. Significa que has dejado de sangrar por alguien que nunca te puso una venda. Significa que has recuperado tu poder, no por la fuerza, sino por el desapego. Y ahí es donde los juegos mentales se vuelven en su contra. Porque mientras ellos se pasan el día mirando el móvil, esperando señales, tú sigues preocupándote. Estás ahí fuera, dedicando ese cariño a ti mismo, a tu cuerpo, a tu dinero, a tu mentalidad, a tu crecimiento, y ellos no pueden verlo. Eso es lo que crea la presión, no tu presencia, sino tu desaparición. No tus lágrimas, sino tu transformación. Y no lo malinterpretes. No se trata de hacerse el difícil. No se trata de venganza. Se trata de disciplina. El tipo de disciplina que dice: no necesito que me vean para saber que soy valioso. No necesito un cierre para cerrar la puerta. Y ese tipo de poder silencioso les deja sin aliento, buscando una claridad que nunca obtendrán. Porque ahora ya no saben quién eres. La versión de ti que se habría rendido se ha ido. La versión que respondía en segundos se ha ido. La versión que necesitaba su validación para respirar, enterrada. Y cada día que permaneces en silencio, les recuerdas sin decir una palabra que su capítulo en tu vida ya está cerrado. Así que cuando dicen que el silencio es pasivo, no. El silencio es presión. Presión que rompe ilusiones. Presión que expone la verdad. Presión que les recuerda que tú nunca fuiste el perdido. Fueron ellos. No necesitas gritar para que te escuchen. Solo tienes que dejar de dar tu energía a personas que la daban por sentada. Deja que el silencio trabaje por ti. Deja que la ausencia se extienda hasta envolver su orgullo y aplastar la ilusión de que siempre estarás disponible. Escribe esto en los comentarios si lo sientes. Mi silencio es poder. Deja que se pregunten. Deja que sientan la presión. Deja que aprendan que no eras solo otra voz. Solo te extrañan ahora porque te convertiste en un eco
que no pueden silenciar. Quédate conmigo, porque a continuación vamos a analizar el momento exacto en el que su ego comienza a desmoronarse, y es el momento en el que dejas de reaccionar. Número 5. El cambio que rompe su ego cuando ya no reaccionas. No esperaban que te quedaras en silencio, porque el silencio significa que han perdido el poder de provocarte. Seamos sinceros, la mayoría de las veces, cuando alguien se aleja de ti, no cree realmente que sea definitivo. En el fondo, piensan que todavía te tienen controlado, quizá ya no por amor, sino por control, por reacciones emocionales, por la esperanza de que sigas estando disponible en cuanto chasqueen los dedos, de que respondas si alguna vez se aburren, de que pienses en ellos cuando te den migajas, de que tus emociones sigan ligadas a su validación. Y durante un tiempo quizá tengan razón. Todavía te importaba, todavía sentías el dolor, todavía querías respuestas. Quizás incluso te quedaste callado, pero observabas, esperabas, tenías esperanza, pero entonces algo empezó a cambiar dentro de ti. Dejaste de reaccionar. Y ese cambio es el momento en el que su ego empieza a resquebrajarse. Porque cuando ya no pueden provocarte, pierden lo que les hacía sentir poderosos. No siempre dependían de tu amor. Dependían de tu dependencia emocional, de tus respuestas inmediatas, de tus publicaciones sutiles, de tu lealtad invisible, de la forma en que les dejabas permanecer en tu mundo sin pedirles ningún compromiso. Eso es lo que les hacía sentir cómodos. Eso es lo que alimentaba su ego. Pero ahora no te inmutas, no respondes a sus mensajes, no miras sus historias, no dejas la puerta abierta, ni siquiera seguís jugando, y el silencio no es frío, es indiferente. Eso es lo que los rompe. No es que estés enojado, sino que no estás interesado. Ya no pueden leerte, no pueden predecir tus movimientos. Ya no reaccionas porque has salido completamente de su órbita. Verán, amigos, la mayoría de la gente piensa que el ego es solo arrogancia, pero en realidad el ego es adicción al control, a saber que todavía importan. Y cuando dejas de reaccionar, les quitas el combustible que mantenía su ego encendido. De repente, se quedan solos frente al espejo, tratando de entender cómo perdieron el acceso a algo que pensaban que siempre estaría ahí. Esto es lo que hace que ese cambio sea tan brutal para ellos. Solías ser blando, solías ceder, solías responder a la más mínima muestra de afecto. Mostrabas gracia, incluso cuando ellos se distanciaban. Querías que te eligieran. Pero ahora ya no intentas que te elijan. Ya te has elegido a ti mismo, y no es una actuación. No finges que no te importa. No finges indiferencia. De verdad has empezado a sentirte diferente. Ya no esperas un cierre, porque ya has cerrado la puerta dentro de ti. No los ignoras para obtener una reacción. Simplemente ya no sientes la necesidad de reaccionar. Y ese tipo de paz, ese tipo de tranquilidad, es lo que nunca esperaban. Porque en su historia, tú eras el emocionalmente disponible, aquel al que podían recurrir, aquel que siempre respondía. Y ahora se enfrentan a la realidad de que la dinámica de poder ha cambiado y no a su favor. Cuando dejas de reaccionar, empiezan a entrar en pánico, en silencio, lentamente, internamente. No lo mostrarán. Seguirán publicando, seguirán fingiendo, seguirán actuando como si nada pasara. Pero detrás de la máscara hay tensión, hay confusión, hay esa voz molesta que pregunta: ¿qué pasó con la versión de él que solía importarle? Y ese es el punto. Esa versión ya no vive aquí, porque cuando dejaste de reaccionar, recuperaste tu historia. Les quitaste la pluma de las manos y empezaste a escribir un capítulo que ellos no pueden leer. Te volviste impredecible, no porque estés jugando, sino porque ahora estás jugando por ti. Tus metas, tu salud, tu paz, tu futuro, ahí es donde va tu energía,
no hacia alguien que dio por sentada tu dulzura. Y ahí está la belleza de todo esto. No necesitas demostrarlo, no necesitas anunciar tu distanciamiento. Ellos lo sentirán. La falta de acceso es el mensaje. La ausencia de emoción es el cierre. Cuando intentan provocar al oso y el oso no se mueve, es cuando se dan cuenta de que ya no están al mando. Así es como se levantan los hombres. No gritando su valía, sino dejando de necesitar demostrarla. No estás aquí para convencer a nadie de tu valor. Estás aquí para volverte tan sólido dentro de ti mismo que la validación de nadie pueda tocarte porque ya no la necesitas. Déjalo en los comentarios. Si te sientes identificado, yo no reacciono. Me levanto. Deja que sientan el vacío que han creado sus decisiones. Deja que se sienten en el silencio que pensaban que nunca mantendrías. Y deja que sean testigos de tu evolución. No a través de tus palabras, sino a través de tu ausencia. Quédate conmigo, amigo mío, porque a continuación revelaremos por qué no necesitas un cierre cuando tu crecimiento se convierte en lo que ellos nunca vieron venir. Número 6. No necesitas un cierre. Tú te has convertido en la consecuencia. No necesitas que te expliquen por qué te dejaron ir. La respuesta es que te has convertido en todo lo que ellos no pudieron retener. Acabemos con la ilusión de una vez por todas. No necesitas un cierre. Esa es una de las mayores mentiras que te han contado, que necesitas una última conversación, una última explicación, una última oportunidad para hablar y entender por fin por qué se marcharon. Pero esta es la verdad, y puede que duela un poco. No necesitas sus palabras para validar tu valía. Necesitas tu silencio para protegerlo. Verás, el cierre es a menudo solo otra forma de buscar conexión. Se disfraza de lógica. Solo necesito respuestas. Solo quiero claridad. Necesito entender. Pero lo que realmente estás diciendo es, todavía me importa. Y ellos sienten que la gente puede sentir, cuando todavía estás abierto, a que te vuelvan a romper. Y algunos te darán las migajas justas para mantenerte arrastrándote. Un mensaje aquí, un me gusta allá, un contacto aleatorio cuando se sienten aburridos o nostálgicos. Lo justo para mantenerte orbitando. Lo justo para mantener tu historia estancada en la misma página. Pero algo cambia de verdad, cuando dejas de buscar el cierre y te das cuenta de que tú eres la consecuencia, no su castigo, no su karma, sino la silenciosa realidad de lo que perdieron cuando decidieron alejarse de un hombre que estaba listo para crecer, para comprometerse, para dar algo real. ¿Quieres saber cómo es el verdadero cierre? No está en los mensajes, no está en las llamadas, no está en su confusión. Te extraño a medianoche. El verdadero cierre ocurre en silencio. Ocurre el día en que dejas de buscarles, el día en que dejas de ensayar lo que les habrías dicho, el día en que te despiertas y te das cuenta. Ya no estoy esperando, estoy construyendo. Pensaban que te derrumbarías sin su presencia. Pero lo que no vieron venir es que te recompones, que te vuelves más perspicaz, que vas al gimnasio, que lees más, que ganas más, que sanas más, que profundizas más. No esperaban que el hombre del que se alejaron se convirtiera en aquel al que nunca volverán a tener. Y eso es lo que duele. No tu silencio, sino tu transformación. Porque el antiguo tú habría perseguido al antiguo tú, habría suplicado comprensión, habría intentado arreglar lo que no te correspondía arreglar. Pero ahora te has dado cuenta de que las personas no se van por tu valor, se van por su capacidad. Y si no pudieron mantener el tipo de amor y lealtad que tú les ofrecías, esa no es una herida que debas llevar tú. Es una consecuencia con la que ellos deben vivir. Y tú, amigo mío, tú eres esa consecuencia. No porque intentara hacerlo,
sino porque te convertiste en la versión de ti mismo que ya no espera, que ya no reacciona, que ya no sangra para demostrar que está vivo. Te volviste sensato, centrado, inaccesible, y la versión de ti que necesitaba cerrar ese capítulo, ese hombre, murió en el momento en que decidiste empezar a sanar sin público. Seamos claros, cerrar capítulos está sobrevalorado. La mayoría de las veces, las respuestas no ayudan, no traen paz, solo crean nuevas preguntas. Porque lo que realmente estás preguntando es, ¿por qué no fui suficiente? Y nunca obtendrás una respuesta satisfactoria a esa pregunta de alguien que no supo valorarte en primer lugar. Así que, en lugar de perseguir el cierre, conviértete en la evolución que nunca vieron venir. Deja que tu silencio responda a las preguntas que ellos eran demasiado orgullosos para hacer. Deja que tu crecimiento responda a todas las dudas que alguna vez tuvieron sobre ti. Deja que tu transformación diga lo que tus palabras nunca pudieron decir. Perdiste algo que nunca recuperarás, porque esto es lo que pasa con la verdadera sanación. No se parece a una despedida dramática. Se parece a la paz. Se parece a la disciplina. Se parece a que desapareces de su mundo y reapareces en el tuyo 10 veces más fuerte. Sin despedidas, sin capítulos finales, solo crecimiento. Así que la próxima vez que tu mente empiece a ansiar un cierre, recuérdate a ti mismo. Yo soy el cierre. Soy el recordatorio de lo que pasa cuando alguien juega con un hombre que lo ha dado todo. Soy la lección que llevarán consigo a todas las relaciones que tengan después de mí. No porque quisiera venganza, sino porque elegí la paz, elegí el respeto por mí mismo, elegí el silencio. Escríbelo en los comentarios. Si esto te dice algo, yo soy la consecuencia. Deja que se pregunten. Deja que miren desde la distancia. Deja que se queden con su decisión mientras tú sigues creciendo, porque cuando dejas de perseguir el cierre, no solo recuperas tu dignidad, recuperas tu vida. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación expondrá el tipo de arrepentimiento que no se muestra en los mensajes, sino en el silencio que nunca obtiene respuesta. Número 7. El arrepentimiento tardío es más fuerte cuando no tiene público. El arrepentimiento más profundo no grita. Se queda en silencio, ahogado por todas las cosas que nunca se pueden decir. No te lo dirán. Se arrepienten. No ahora, no cuando realmente importa, no cuando todavía estás lo suficientemente cerca como para oírlo. Eso requeriría vulnerabilidad. Eso requeriría que admitieran que te subestimaron y que su orgullo. Son alérgicos a ese tipo de verdad. Así que, en lugar de eso, se quedan callados, fingen, publican cosas, se ríen, viven como si nada hubiera pasado. Pero debajo de todo eso, detrás de los filtros y las distracciones, hay un peso que no pueden sacarse de encima. Una pregunta que no se atreven a decir en voz alta. ¿Y si he cometido el mayor error de mi vida? Nunca recibirás ese mensaje a las 2 de la madrugada que dice, la he cagado. No recibirás la larga disculpa con todas las razones por las que no vieron tu valor hasta que fue demasiado tarde. Ese tipo de cierre no viene envuelto en palabras, viene en silencio. Su silencio y el tuyo, mirándolos como un espejo que no pueden romper. Verás, el arrepentimiento es algo complicado. No aparece de golpe. Se acumula en silencio, lentamente, en lugares inesperados. No es ruidoso como un desamor. No irrumpe por la puerta gritando. Simplemente aparece en los momentos de silencio, cuando el ruido se desvanece, cuando las distracciones desaparecen, cuando se quedan solos con sus propios pensamientos. Ahí es cuando empieza. Cuando se dan cuenta de que no solo te has ido, sino que te has ido para siempre. Al principio piensan que han ganado, que han dejado atrás a alguien que nunca dejaría de esperarles.
Pero luego el silencio no se rompe. No envías mensajes, no reaccionas, no apareces. Ahí es cuando empiezan a caer en espiral, pero en silencio. No lo muestran. No quieren que nadie sepa que la persona a la que alejaron es ahora en la que más piensan. Ven tu nombre, pero no se comunican. ¿Por qué? Porque saben que no pueden alcanzar a la versión de ti que ha surgido. Porque no solo seguiste adelante, subiste de nivel. Y ahora cualquier cosa que digan se sentiría pequeña, tardía, indigna. Y esa es la consecuencia que nunca vieron venir. No fuiste cruel. No respondiste. No buscaste venganza. Simplemente te distanciaste. Desapareciste. Te concentraste. Y al hacerlo, te convertiste en el recordatorio de que tenían algo real. Y lo perdieron. Eso es lo que lo empeora. No tu enojo, sino tu ausencia. No tu reacción ruidosa, sino tu transformación silenciosa. La gente cree que el arrepentimiento tiene que ser visible, que tiene que venir acompañado de un colapso, una llamada, una disculpa. Pero el peor tipo de arrepentimiento, el que se entierra, el que se pudre bajo la piel, el que les persigue en todas sus relaciones futuras, es el que se desencadena cuando alguien nuevo no les entiende como tú lo hacías, cuando nadie les hace sentir seguros como tú lo hacías, cuando se dan cuenta de que lo que creían reemplazable era en realidad irreemplazable, y aún así no dicen nada. Pero el silencio tiene un sonido, y si escuchas con atención, lo oirás en la forma en que se quedan, en la forma en que les gusta al azar algo de hace meses, en los mensajes a medio escribir que nunca envían, en la forma en que se desplazan por tu mundo sin volver a entrar en él. No hablan, no porque no lo sientan, sino porque saben que ya no eres el hombre que les habría respondido. Y eso es lo que más duele, porque el arrepentimiento no tiene público. Es silencioso, personal, vergonzoso. Y cuando nace de perder a un buen hombre que no necesitaba alzar la voz para reclamar su valor, ese tipo de arrepentimiento nunca se va. Se convierte en una sombra, se convierte en una lección, en una cicatriz. Y aquí está la parte más importante. No lo perseguiste, no lo esperaste, no lo necesitabas para levantarte. Tu sanación no dependía de tu disculpa, tu valor no dependía de que se dieran cuenta. Te diste lo que ellos nunca pudieron darte, permiso para seguir adelante. Y eso, amigo mío, es la verdadera victoria. No solo que lo dejaste ir, sino que lo hiciste sin necesidad de que nadie lo viera. No evolucionaste para recibir aplausos. Evolucionaste porque ya habías dejado de sangrar en lugares que nunca merecieron tu profundidad. Así que si has llegado hasta aquí, si has sentido cada palabra como un trueno silencioso en tu pecho, quiero que escribas esto abajo. Su silencio fue mi cierre. Deja que el mundo lo vea. Déjate ver. No necesitas un escenario. No necesitas una confesión. No necesitas un final. Tu obra es el final. Tu crecimiento es el micrófono que cae. Y tu silencio es el mensaje que ellos repetirán en su cabeza durante años. Dale al botón de me gusta si esto te ha llegado al corazón. Suscríbete si estás recorriendo este camino de fuerza silenciosa y activa las notificaciones, porque el viaje no termina aquí. Esto es Stoic Blessing. Permanece en silencio, mantente alerta, mantente intocable.